Plenaria del Senado pasa proyecto de ley que busca reglamentar el trabajo en casa. Líderes sociales, estudiantes y autoridades locales se forman como vigías laborales. Mintrabajo más cerca de las regiones. 419.000 personas recibieron el subsidio de mecanismo de protección al cesante. 76 millones de elementos de protección fueron entregados al personal de la salud en Colombia. Bienvenidos a Mintrabajo más cerca, el informativo del Ministerio del Trabajo donde los mantendremos informados sobre las actividades de la entidad. Un nuevo e importante avance tuvo en el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamentará el trabajo en casa en Colombia. Estos fueron los detalles. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca reglamentar el trabajo en casa. De esta forma, la propuesta legislativa pasa al Senado de la República para que se defina si se convierte en ley. Señor secretario, queda entonces aprobado en este debate este proyecto de ley. Isis Muñoz, viceministra encargada de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, destacó el avance que ha tenido el proyecto. De parte del señor ministro Ángel Custodio Cabrera Báez, infinitos agradecimientos por el tiempo y dedicación a este proyecto de ley y por los valiosos aportes de los honorables representantes a la Cámara. Este proyecto definitivamente sale hoy mucho más fortalecido después de esta sesión plenaria y de verdad, como siempre, el Ministerio de Trabajo muy dispuesto a contar con su participación porque claramente los reconocemos como unos actores fundamentales de la democracia en Colombia. Este proyecto legislativo, que surgió como medida excepcional en el marco de la pandemia por el COVID-19, busca proteger empleos y establecer medidas para reglamentar el trabajo en casa en Colombia. Más de 76 millones de elementos de protección han sido entregados por las administradoras de riesgos laborales al personal de la salud. Esta labor es apoyada por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo reveló que hasta el pasado 31 de diciembre del año 2020, las administradoras de riesgos laborales entregaron en todo el territorio nacional más de 76 millones de unidades de elementos de protección. Se invirtieron 162.855 338.000 millones de pesos. También las ARL han realizado una millonaria inversión para la protección de los trabajadores en todo el país. En materia de toda la protección a los de primera línea ha sido muy exitoso. El Ministerio dio un campo de aplicación de protección a todas aquellas personas que están en primera línea con el decreto 676 del año 2000. Además, el pago de incapacidades hasta el 31 de diciembre del año 2020 relacionadas con la afectación de los trabajadores producto del COVID-19 ascendió a cerca de 35.000 millones de pesos. Los elementos de protección son a cargo de las empresas contratantes. Es importante recordar que los recursos destinados por las ARL, determinados por el Gobierno Nacional, corresponden al 7% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. En los Montes de María, al norte del país, líderes sociales, estudiantes de bachillerato y autoridades locales se forman como vigías laborales. Ellos tendrán el reto de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la región. Mintrabajo más cerca de las regiones. Este es Montes de María en el departamento de Bolívar, un territorio que gracias a la tradición cultural y agrícola es el renacer en medio de las secuelas que ha dejado el conflicto armado. Ejemplo de ello es el interés de sus comunidades que han decidido capacitarse en vigías laborales. Ha sido una experiencia muy gratificante porque estamos promoviendo el trabajo decente en las comunidades. Estamos diciéndole a los líderes sociales, a los docentes, a los padres de familia, a las amas de casa, que hay una entidad que se llama Ministerio de Trabajo, que es una entidad que vela por el cumplimiento de los derechos que están aquí en el Código Sustantivo del Trabajo, que están en la norma. Pese a las dificultades causadas por la pandemia y los inconvenientes de conectividad en la región, la comunidad aprendió sobre los derechos fundamentales del trabajo. Los jóvenes estudiantes participaron y lo socializaron con sus familias. Y algo que aprendí
en esta capacitación y le enseñé a mi familia que todos los derechos tienen que ser respetados. De esta manera, sus habitantes empiezan a fortalecer sus derechos laborales gracias a la labor de sus inspectores. Y también algo que le quiero pedir al ministerio, que nos ayude, que todas estas capacitaciones lleguen a todas las comunidades del mundo. Qué bien por quienes se están formando como vigías laborales. Un saludo para los habitantes de los Montes de María. Cambiamos de tema. 419.000 personas fueron beneficiadas con el mecanismo de protección al cesante. Esta iniciativa del Ministerio del Trabajo permite a las personas que perdieron su empleo mitigar los efectos de la pandemia, manteniendo el acceso a salud y el ahorro para su pensión. El Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia por el COVID-19, desde el Ministerio del Trabajo, ha priorizado el bienestar de los trabajadores. El Gobierno dispuso que del parafiscal que recaudan las cajas de compensación y del fondo de emergencia creado para afrontar esta situación se destinaran 600.000 millones de pesos, que beneficiaron a más de 250.000 familias que enfrentaron el desempleo en medio de esta situación. 419.000 personas recibieron a través del mecanismo de protección al cesante el subsidio que entregan las cajas de compensación familiar. Es importante mencionar que en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica también se entregó un auxilio económico a 162.000 personas, el cual consistió en un giro de 160.000 pesos durante 3 meses, destinado a trabajadores que habían perdido su empleo a partir del 12 de marzo del 2020. El mecanismo de protección al cesante se financia a través del FOSFEC. Este hace parte del recaudo que se hace a través de las cajas de compensación para beneficiar a los trabajadores. Y este año, en medio de la emergencia sanitaria, continúa vigente este beneficio. Desde el 1 de enero, todos quienes hayan cotizado al menos 12 meses en los últimos 5 años a su caja de compensación y que en este momento no tenga trabajo, puede ir a su caja de compensación en cualquier lugar del país o puede hacerlo por medios virtuales. El pago y los beneficios que ofrece el mecanismo terminará a los 3 meses de haberse reconocido. El 9 de marzo se instaló de manera virtual la mesa de negociación de la Convención Colectiva del Sector Público 2021. En el evento se designaron los negociadores por parte del Gobierno Nacional con representantes de los Ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, destacó la voluntad política para llegar a los acuerdos que puedan beneficiar a cerca de 1.275.000 trabajadores del sector público. La negociación, que podrá extenderse hasta por un mes, será de forma virtual y presencial. El Ministerio del Trabajo respalda las acciones de las administradoras de riesgos laborales para la reducción de la accidentalidad laboral. En el año 2020, los accidentes laborales tuvieron una reducción del 30%. Desde la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, a través de las comisiones sectoriales, se articulan campañas para prevenir la accidentalidad en los distintos sectores económicos. La accidentalidad laboral en Colombia en el año 2020 se redujo en un 30%. En el año 2021, el Ministerio del Trabajo continuará convocando a la academia, centros de investigación y administradoras de riesgos laborales para abrir espacios de fortalecimiento institucional de la seguridad y salud en el trabajo. Gracias al trabajo de las ARL y el apoyo del Ministerio, las cifras más recientes arrojan una disminución en cuanto a la accidentalidad y muertes de trabajadores calificados. En el año 2020 se registraron 450.110 accidentes de trabajo calificados, una reducción significativa comparada con la accidentalidad en el año 2019, donde se presentaron 611.275 casos. De acuerdo con el análisis realizado por el Ministerio del Trabajo, el sector de la construcción bajó significativamente su tasa de muertes calificadas. Mientras en el año 2019 encabezaba la lista con 81 casos, en el año 2020 este sector registró solo 48 siniestros. Gracias por acompañarnos en Mi Trabajo Más Cerca. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @mintrabajocol, y entérense más de las acciones del Ministerio en nuestra página web www.mintrabajo.go.co.